mata, mas el espíritu vivifica. Si yo me quedo ahí, sigo con mi idea, que la letra es conocer la Biblia. Pero ¿sabe? El profeta dice eso. La letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ven? Y ellos toman estos credos y demás y todavía matan. ¿Qué es la letra que mata? Credos, dogmas. Mataron y siguen matando. No la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Nunca hay que decir una mentira. Y que la palabra de Dios mata, conocer la palabra de Dios mata, es una gran mentira. ¿Para qué? Para detener a la gente en su cumplimiento de su tipo, comer el libro. Entonces la gente, no necesito, porque la letra mata al fin y al cabo. ¿De dónde ha sacado que la letra mata? Pablo no podía decir eso, porque el espíritu y la palabra son lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, el profeta dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ven, ellos toman estos credos y demás cosas y todavía matan. Pero cuando uno está tomando del espíritu, ese es Dios mismo. Y cuando ¿cómo uno sabe que es Dios? Por cuanto Él está tomando de la palabra y manifestándola. Entonces es Dios mismo, hermano, la palabra hablada. Sí, Señor. El profeta está separando. ¿Se da cuenta? Por eso recuerden eso. ¿Sí? Voy a leerles otro mensaje. La palabra hablada del nacimiento original, parte 2. La palabra hablada del nacimiento original, parte 2. Por eso, hermanos, Jesús dice, advierte. Dice, van a venir rumores de guerras. Cuidado, ten cuidado. Dice, no vayas a ser absorbido por eso. Porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros para engañarte. Y uno de los engaños es, la letra mata. Y de esa manera, entonces la gente cierra su Biblia. Y fomenta la ignorancia. ¿Sí? Es un gran engaño que debe la palabra de Dios destruir. ¿Sí? Entonces dice, mensaje de la palabra hablada del nacimiento original, parte 2. Párrafo 25. Párrafo 25. ¿Estamos? Dice así. Desde ahí donde viene la hibridación, no vino a través de Adán. La hibridación dice no vino a través de Adán. Avergüéncense quienes no vean eso, porque no es culpa de Adán. Él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, entonces viene por medio de Dios, porque Adán es tipo de Cristo. Eso será el posterior de Adán. ¿Sí? Entonces dice la muerte no puede venir por Adán. Si viene por Adán, entonces viene por Dios. Pero la muerte vino a través del cruzamiento, ¿no? La especie animal se cruzó con la mujer. Vino, dice, a través del cruzamiento. La muerte no puede venir por medio de la palabra de Dios. Ahí está. Lo va diciendo. La muerte no puede venir por medio de la palabra de Dios. Pero la muerte viene, escucha esto, al cruzar la palabra, ¿con qué? Con credos y denominaciones. En vez de Cristo, en vez de la palabra, dogmas. Por eso dice, no viene por la palabra la muerte, porque la palabra es vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Qué ojo del profeta. Jesús dijo, mis palabras, dice, son vida. Y el Espíritu vivifica esa palabra y la trae a vida. Pero al mezclarla, de ahí de donde proviene la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué sucede? ¿Qué es la letra mata? Tomar todos los dogmas, tomar una verdad de la Biblia y mezclarlo con ideas, con pensamientos. Por ejemplo, tomar la letra mata, el Espíritu vivifica, tomo esa parte y mis ideas. Conclusión, que lo ves a alguien que sabe la Biblia, ten cuidado, le dice. Mucha letra mata. Y el otro se asusta. ¿Que sí? Ya. Entonces, ¿cómo va a comer el libro, por hermano? Jesús dijo, el hombre vivirá no por algo de la palabra, sino por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sí? Por toda palabra. Pero estas mentiras, ¿sí?, que detuvieron a la gente. ¿Por qué? Al diablo le interesa que la gente no conozca la palabra de Dios. De esa manera él puede hacer correr sus mentiras. De esa manera, ve usted, fomenta. Si la gente conociera la palabra de Dios, todos los religiosos conocieran la palabra de Dios, ya no hubiera religiones. Porque cada creyente desenmascararía la mentira que sale del púlpito. Rápido.
¿Sí? Yo un día bien conocí el mensaje, tendría un mes por ahí, 2 meses, algo así, 2 a 3. Estaba en un culto. El predicador dice, hermanos, porque el profeta nos enseñó que tú tienes que quedarte al lado de tu pastor siempre. Aunque esté errado, tienes que quedarte al lado de tu pastor. Y nadie puede contradecir al profeta, porque el profeta estaba correcto. Y la gente, amén, aleluya, aleluya. ¿Sí? Y justo le ocurre decir, ¿alguna pregunta? Le digo una pregunta, hermano. Cuando usted dice, quédate al lado de tu pastor, aunque esté errado, ¿a qué se refiere? ¿A que tal vez no sabe usar la servilleta o no puede usar el cuchillo cuando está comiendo carne, a esos errores? ¿O se refiere a errar en doctrina? Porque errar en doctrina, Jesús dijo, si el guía es ciego, todos al hoyo. Si uno está errado y te pones al lado, eres igual de culpable que el que está errando. Eso es Biblia. Y usted no me va a decir que el profeta enseñó contra la Biblia. No conozco mucho el mensaje, pero no puedo concebir un profeta hablando contrario a la Biblia. ¿Sí? Ah, no, bueno, no, mejor cambiemos de tema. ¿Sí? Pero la gente no, amén, amén, amén a todo. Jesús nos advierte, ten cuidado, habrá falsos, habrá gente que vendrá diciendo que yo los envié. Pero no prestamos la advertencia. Eso me hizo mucho más estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario que la gente tome la palabra de Dios? ¿Sí? Le dice a Juan. Aquí. Toma el librito abierto, dice, y cómelo. Ahora, voy a leer esto. ¿Cómo el profeta nos lee esto aquí? Porque también le dice eso, ¿sí? Le dice eso a Ezequiel. Toma el rollo de libro y cómelo, le dice. También dice Jeremías, ahí a tus palabras y las comí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Voy a leer aquí en el mensaje. Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Porque estamos viendo dato por dato para que usted vea la razón. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que toca al creyente después que se fue el profeta? ¿Vendrá otro? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Como alguien me dijo, hermano, es que nosotros nada más debemos escuchar la cinta. ¿Sí? Y que el ministerio de la cinta, porque así debe ser, porque el profeta enseñó eso. Muéstrame una sola cita del profeta que diga eso. Que después de él, la gente tiene que reunirse nada más alrededor de las cintas. Primero tiene que estar en la Biblia, luego en el mensaje. ¿Dónde está? Sí, oye, parece razonable, parece bueno. Pero hermanos, no es razonable. Es que no podemos atrevernos a tener nuestras ideas. Dios ya hizo un plan y no me consultó a mí. Él sabe más que yo. Él hizo un plan. Entonces dice aquí, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios. Párrafo 290. Dice esto. Párrafo 290. Ellos tienen un arca metodista, un arca bautista, un arca presbiteriana. Todos están entrando en esa arca para la tribulación que viene. Gloria a Dios. Yo estoy bautizado, dice ellos, dicen en el arca metodista o presbiteriana o el arca pentecostal. Pero solamente hay un arca para entrar. Y esto es Jesucristo. Y Él es la palabra. ¿Sí? Dice, noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Ezequiel. Luego dice, y al profeta del Nuevo Testamento, Apocalipsis 10, ¿no? Él dijo, come el pequeño libro. El profeta dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que comamos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la meta de Dios para los que se van en el rapto? Porque Juan tipifica al que se va en el rapto. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Sí? No tiene que preguntar, no tendría que hacernos saber. Simplemente Él es el que nos va a salvar.
nos diría, tú solo obedéceme. Pero el rico en misericordia viene y nos muestra en el mensaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con eso? Por eso dice, lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento lo dice en el Nuevo. Toma el pequeño libro, dice, y cómelo, ¿no? ¿Por qué? Era para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Para qué? Dice, para que Juan y la palabra de Dios llegaran a ser uno. ¿Ven? Esto es el arca, la palabra de Dios. Recuerde eso. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la palabra que Él ha enviado y el creyente llegaran a ser uno. ¿Sí? Eso es personal, con los gentiles es individual. Cada persona que va a irse en el rapto, individualmente, él y la palabra de Dios tienen que ser uno. La esposa no va a irse en el rapto porque el esposo y la palabra de Dios sean uno. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. Cada uno a los que ama, por eso le dijo a Rahab, Señor, yo quiero que salve mi familia. Si lo logras meter bajo la señal, si no, no. Y el profeta dice, la señal es en cada corazón, es personal. Fuera de eso no hay pacto. Entonces dice, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es esto? Observe. Voy a leerles aquí en Números, capítulo 13. Lo que estamos viendo es, ya Dios hizo su parte. Vino en la cruz, murió, pagó el precio, resucitó. Ya Dios abrió los 7 sellos y ha colocado en el corazón de muchos invertir su economía para traducir el mensaje a muchos idiomas, incluyendo el nuestro. Y tenemos, pues, en español ya esas traducciones. ¿Sí? No tenemos por qué estar fallando en la Biblia, porque tenemos el mensaje que nos revela lo que significa la Biblia. Entonces, aquí en Números 13, mejor estamos viendo que los reinos serán de Cristo. ¿Cómo tomará lugar eso? Por nuevo nacimiento. Pero ¿cómo va a llegar al lugar eso? ¿Cómo va a suceder eso? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora, Números capítulo 13. Los 12 espías van a reconocer la tierra y regresan, ¿sí? Trayendo el fruto de ella. El verso 27. Números 13, 27. Dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita esa tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, dice, la tierra es buena, sí es buena, pero ¿sabe dónde ellos solamente dicen, sí, la tierra es buena, aquí está el fruto, y empiezan a hablar todos los detalles del enemigo? ¿Sí? Empiezan, ¿dónde estaba su interés? Porque lo que nos interesa averiguamos. Lo que nos interesa, invertimos ahí nuestro tiempo, nuestra economía. Si a usted le interesa algún producto, algo en la tienda, en el mercado, averigüe el precio, ¿sí? Y luego, pues, se va a terminar adquiriéndolo. Entonces dice, Dios les envió a mirar la tierra, no les envió a mirar al enemigo ni nada, a mirar la tierra que Dios les ha dado. Y cuando regresan, dice, empiezan a mirar, el pueblo es fuerte, las ciudades grandes, fortificadas. Ahí vimos los hijos de Anac, en la madlecita habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, todos los detalles. Y luego dice el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb dijo, paren ya, ¿sí? Y dijo, subamos. Nada más, así de sencillo. ¿Se da cuenta? Por eso que, hermanos, usted va a darse cuenta, esta misma escena va a repetirse. Porque aquí están en el borde, en la frontera de su tierra ya. Aquí deberían haber entrado. No entraron, ¿sí? Y aquí van a perecer, aquí determina todo en Cades Barnea. Por eso el profeta dice, Cades Barnea es el día del juicio, es el lugar de decisión. ¿Sí? Dios lo sacó de Egipto, Dios ha hecho su parte, como usted, como a mí, nos sacó de las religiones, le dio el mensaje. Pero usted va a tener su Cades Barnea. ¿Sí? Ahí usted va a decidir en qué ser experto.
en lo que hace su política de su país, sus gobernantes, sus líderes, la Iglesia Romana, la ONU, las Naciones Unidas, o lo que Dios dice. Josué era experto en lo que Dios decía, Caleb era experto en lo que Dios decía, y los 10 espías eran expertos en todo lo que el enemigo era y tenía. Y decía, decisión. Josué vio lo mismo, vivía en el mismo mundo, caminaron juntos con Caleb y los 10 espías, pero fue la decisión de ellos dónde ser especialistas en conocer, en saber y de qué hablar, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Ahora fíjese, aquí es donde 2 millones de gente va a perecer, va a quedarse en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron? Porque no supieron a dónde poner su interés, a dónde poner toda su expectativa, de en qué ser especialistas, en el plan de Dios o en las obras del enemigo. Josué hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso era todo. Caleb no está hablando del gigante, de las murallas. No, no, no. La tierra es nuestra, Dios nos la ha dado. Vamos. Nosotros podemos más. Eso es todo. Escuche esto. Pero dice el verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta la gente? Tú le hablas, hermano, hay que dejar de vivir cualquier clase de vida cristiana. Hay que vivir una vida en perfección. No, hermano, somos carne. La tentación nos gana. Vivimos en un mundo... La gente está halagando lo que el diablo hace. Pero Josué y Caleb están alardeando lo que Dios dice. 2 enfoques. Bajo el mensaje de la hora. Bajo el profeta de la hora. Esto no es en el mundo. Esta escena no tipifica de las denominaciones. Esta es la gente del mensaje, del profeta, del primer éxodo. Y esta no es la gente que está en Egipto. Esta es la gente que ha salido de Egipto. Esta es la gente que pasó el bautismo por el Mar Rojo. Esta es la gente que ha cruzado el desierto y ha sido santificados. Pero a la hora final, ahí cerquita, están fallando. ¿Dónde? En su enfoque. ¿En qué volverse especialista? Todos los días iban, leían el informe, el periódico, las noticias de este mundo. Pero nunca le tuvieron a Dios como su noticia. ¿Sí? ¿Y sabe qué dijeron? No podemos nosotros. Escuche el lenguaje de la gente. Hermanos, tal vez estás débil, tal vez estás en problemas, tal vez estás sufriendo, tal vez la vida te trata mal, el Señor quiere consolarte y la gente, que hablan de derrota, que hablan de desgracia, ¿cómo se conmueve la gente? Estos son los predicadores, los 10 espías, están hablando de desgracia, pobrecitos nosotros no podemos, tal vez ya no puedes más, hermano, necesitas la ayuda de Dios. Y la gente, qué tremendo estaba el culto, nos han conmovido, es una predicación de los 10 espías. Esos 10 espías quieren hacerte que tengas lástima de ti mismo. ¿Sí? Quieren hacerte pobrecito tú, poderoso el cananeo. Pero Josué y Caleb dicen, déjate de quejarte que pobrecito, tú eres soldado, vamos a poseer la tierra. Podemos hacerlo. Si Dios me ha dado su palabra, yo no creo que Dios ha buscado un montón de cobardes. Dios es omnisciente. Dios me conoce. Dios no se equivocó al entregarme su palabra. ¿Sí? Él no va a buscar gente que no puede. Ni usted lo haría. Usted no diría, quiero tal vez llenar esta losa, este techo. Y dice, es que voy a buscar trabajadores. Y se va a todos los niños que están jugando con sus carritos, con sus canicas, a todos ellos se va y los contrata. Que no pueden ni levantar un ladrillo. Usted no hace eso. Usted no buscaría gente incapaz para lo que quiere hacer. Y para este reto final de vivir el mensaje del reino, el mensaje del séptimo sello. Dios no ha buscado niños que solo saben jugar a los carritos, jugar a las siembritas. No, Dios ha buscado verdaderos soldados. Porque la Biblia dice, Miguel y sus soldados luchaban contra el dragón y sus soldados. Y sabe, no prevaleció lo del dragón. Los mejores no están contra el dragón. Los mejores están con Miguel. Aleluya. Aunque el diablo le diga, pobrecito tú. Esos los 10 espías dijeron, no podemos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, dice el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido. ¿Sí? Piénsenlo. Hablaron mal. Dios les ha dado la tierra, sí. Es como, Dios nos ha dado su palabra. Ah, sí, la palabra de Dios. Pero ten cuidado, no la leas porque la letra mata. Hablas mal. Y cuando la gente habla mal de lo que Dios le ha dado, porque esa tierra era lo que Dios les había dado, era la herencia de Dios.
Dios ha dado al mundo la herencia que ellos necesitan para su salvación, para su libertad, la palabra de Dios. Por eso ellos hablaron mal de la tierra que habían reconocido. ¿Y qué decían? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Si tú entras ahí, te devora, te come, te mata, te desaparece. Lo mismo dice la gente. Si sabes mucho, te envaneces, te pones altivo, te pones soberbio. ¿Ah? Dime con quién andas, te diré quién eres. O sea, que si andas con la palabra de Dios, andas altivo. ¿Qué? Entonces estoy andando con un altivo. No, la palabra de Dios es humildad, es sencillez, es una vida virtuosa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El diablo quiere que hablemos mal de lo que Dios nos ha dado. Y cuando ellos hablaron mal de lo que Dios les había dado, ya no avanzaron más. Ahí terminó. Ellos habían hecho muchos errores. Se quejaron de que no podían cruzar el Mar Rojo. Dios los ayudó. Se quejaron de que no había alimento. Dios les envió alimento. Se quejaron de que no había agua. Dios les envió agua. Se quejaron de que no tenían carne. Dios les envió carne. Se quejaron de que había mucho sol. Les puso la nube en el día. Se quejaron que había oscuridad. Les puso la columna de fuego en la noche para que se alumbren. Pero cuando insultaron la tierra que Dios les había dado, ahí se acabó todo. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? La manera en que el ser humano, la manera en que el creyente del mensaje va a actuar con respecto a la palabra de Dios. Va a tomar la palabra de Dios, va a decir, Dios le envió para mí y yo lo voy a comer. Cada momento no voy a desperdiciarla. En el trabajo, en el camino, al acostarme, a levantarme, en cada momento yo voy a estar bien leyendo, bien oyendo. ¿Sí? Piénselo. Bienaventurado el que lee y el que oye este libro de profecía. Así empieza Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Ellos dijeron, esa tierra desaparece, sus moradores. Y de esa manera la gente, no, entonces ¿para qué vamos a entrar en una tierra que vamos a terminar desapareciendo? Por eso es que la gente no estudia la palabra de Dios. ¿Sí? Porque le han convencido que el que sabe solo es el sacerdote. Eso es la iglesia, 2000 años se le repitió a la gente. Tú no tienes ni que leer la Biblia, solo el sacerdote, porque él es el único que se ha preparado para eso. ¿Sí? Tú no puedes leerlo, tú no puedes estudiarlo. Es más, ni siquiera eres digno ni de oírlo. Por eso que te lo vamos a repetir en latín. Así vamos a repetir la poco que te vamos a dar, porque no, tus oídos no pueden oírlo. Y convencieron a la gente que el único que debe estar leyendo y estudiando es el líder, el sacerdote. La gente salió del romanismo, la gente salió del denominacionalismo, pero eso no salió de sus corazones. La denominación no salió de sus corazones. Vienen y mantienen a la gente igual que el sacerdocio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En ignorancia de lo que Dios les ha enviado. Y de esa manera no están operando como Juan, el tipo de la gente que se ve en el rapto, de tomar el librito y comerlo. ¿Sí? Y luego dice, mire, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Usted se da cuenta? Especialistas, detallistas en todo lo que el enemigo es, lo que el enemigo ha hecho y lo que el enemigo dice. ¿Sí? Por eso ve a la gente hoy, está atento, sabe todo. Sabe todo lo que pasa en el cine, sabe todo lo que pasa en deportes, sabe todo lo que pasa en la política, sabe todo, pero no sabe nada de lo que Dios dice. Exactamente, es el evangelio de los 10 espías. Lee el capítulo 14. El capítulo 14 de Números. Dice aquí, el verso 26. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué decían? No podremos, somos como langostas, el enemigo nos va a matar, moriremos en el desierto. Dios dice, así será, como están hablando. ¿Se da cuenta que lo que va a pasar con usted de acuerdo a lo que estos predicadores digan? Si le dicen a usted, hermanos, vivimos en un tiempo terrible, mire, y te hacen mirar, mire la inmoralidad,
Mira cómo está la política. Usted no tiene que mirar, usted tiene que mirar. Mira a Cristo, mira el séptimo sello, mire el misterio del rapto. Porque donde usted mira, termina siendo esa realidad. Si tu ojo, dijo, es maligno, no es que el ojo sea maligno, es lo que mira. ¿Sí? Si tu ojo mira lo maligno, todo tu cuerpo se contamina. Si tu ojo mira la luz, todo tu cuerpo se llena de luz. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Se da cuenta? Por eso hay que saber dónde enfocarnos. Si nos enfocamos en lo negativo, simplemente estamos cumpliendo el tipo. Esta es una profecía, que habrá gente como los 10 espías, con ese enfoque, un enfoque negativo. ¿Sí? Miren el versículo 1 del capítulo 14. Una vez que predicaron los espías, ahora le toca al pueblo. Eso es lo que predicaron los 10 espías en el 13. Pero en el 14 dice, entonces la congregación gritó, le creyeron a los 10. Dio voces y el pueblo lloró aquella noche. En vez de festejar las noticias que trajo Josué, dijo, vamos, somos más fuertes, Dios nos ha dado la tierra, subamos, nosotros simplemente tomemos esa tierra. Esas noticias buenas, esas noticias de que podemos ser buenos cristianos, podemos tomar la promesa que Dios nos ha dado, del nuevo nacimiento, de fe de rapto, nadie lo prestó atención. Pero la noticia de que el cananeo es poderoso, de que su estatura es grande, de que son como langostas, las noticias de que son ciudades fortificadas, lo tomaron, igual que hoy. ¿Quiénes lo tomaron las noticias negativas? La gente del primer éxodo, la gente que tenía al profeta de la hora, la gente del mensaje de la hora, la gente que ya no estaba en Egipto. Esa gente, ve usted, ya en vez de dar importancia al mensaje, que tenían el mensaje, no tienen importancia a los predicadores del mensaje y no al mensaje. ¿Se da cuenta? Piénselo. Por eso que estas cosas no son históricas. El profeta dijo, toda la escena del primer éxodo revela lo que pasará en este tercer éxodo. Amén. Será lo mismo. Entonces dice, lloraron. ¿Qué más dice? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y nuestra mujer y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Piénselo. La gente salió del mensaje, salieron condenando toda la denominación, no querían saber nada. Decían, la denominación es carroña. Vaya a verlo ahora. Están adorando juntos. Vengan los cantos de la denominación, venga la adoración denominacional. Van jalados de regreso. ¿Por qué? Porque hay una unción de hacerlos mirar atrás otra vez, de vuelta, de regreso a donde salieron. ¿A dónde habían salido? A Egipto. ¿A dónde está volviendo la gente del mensaje? Otra vez. Al sistema religioso, al sistema denominacional. Piénselo. Hay gente del mensaje contratando cantantes de la denominación para celebrar su convención. Te dice, ay, mira qué bonito. Solamente es el evangelio de los 10 espías. Mirando de regreso a donde salieron. ¿Sí? Pero ¿sabe? Dice el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora no nos importa lo que Dios nos ha dado, ahora nosotros queremos designar nuestro líder. ¿Se da cuenta que el deseo de la iglesia que quería decidir sus líderes era una iglesia que había rechazado a Dios? Por eso el profeta dijo, la iglesia no puede ser para predicadores, eso solo lo hace Dios. ¿Sí? Y los discípulos sin el Espíritu Santo dijeron, vamos a reemplazar a Judas, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero Dios escogió a Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice, y ellos dijeron, designemos un capitán. Pero dice el versículo 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, solo los dos. Y el profeta por eso predicó. Él tomó este mensaje y dijo, solo hay uno de 1 millón. Y aquí, ¿por qué hay 2? Porque eran 2 millones. De los 2 millones que salieron de Egipto, solo 2 sobrevivieron. Sobrevivieron a esa unción de enfocarse en lo negativo, de especializarse en lo negativo, de especializarse en lo que no era el plan de Dios. Por eso el profeta dijo, está bien si quiere estudie, si quiere ser un profesional, pero nunca sacrifique su relación con la palabra de Dios. Amén. Porque si no cumpliría el tipo de estos 10 espías. ¿Sí? Dice el verso 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Unos hablan mal, el otro dice es buena. Y Jehová se agradará de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel.
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, ellos estaban convencidos. Dios no me sacó de Egipto para morir en el desierto. No me sacó de Egipto para ser derrotado por este. ¿Qué harás con esos cananeos? Como pan lo comeremos. Es simple, es sencillo. ¿Cómo ve el creyente, hermano? ¿Hay tentaciones? Sí. ¿Sí? ¿Hay obstáculos, hay propuestas, hay todo tipo de adversidades? Sí. ¿Pero cómo los tomas? Como comer pan. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado su palabra. Y cuando somos serios con su palabra, Él está al lado suyo. Y dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero qué sucede? Ellos están hablando eso. Por eso que en el versículo 27 nos decía, ¿sí? En el versículo 27 dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, lo que dijeron. Ojalá muriéramos. Así va a ser. Cuando usted llega acá de Barnea, tenga cuidado con cómo ve y cómo habla las cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hermano, nadie sabe quién estará bien. Nadie sabe. Así será para usted. Usted nunca sabrá. Pero cuando usted dice, si Dios abrió su palabra, ahí trajo un mensaje, es porque está interesado en que yo salga de la ignorancia, que yo conozca su plan. ¿Sí? Pero cuando ellos dijeron, vamos a morir, Dios dice, diles, vivo yo, dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, la cual alcé a mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Nadie entrará, exceptuando estos dos. ¿Por qué? Por lo que hablaron. Lo que marca la diferencia, ¿se da cuenta? Si ellos hubiesen quedado ahí. El que calla, escóndase. A veces la gente escucha al predicador, pero ahí no dice nada. Ese es Lot. Dice, Lot veía el pecado, sabía que es errada Sodoma. ¿Qué hacía él? Solo afligía a su alma justa. Solito sufría. ¿Dónde llevó a su familia? La desgracia. ¿Se da cuenta? Dice, en esa hora donde la gente es negativa, en esa hora donde la gente está siendo derrotada, en esa hora donde la gente está decidiendo escoger sus líderes para volver hacia atrás, en esa hora no le conviene a usted callar. En esa hora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Todos van a perecer, porque hablaron los 10 espías y unos que otros. Los 2 millones no hablaron. Unos que otros hablaron, pero al callar, fueron contados con todos. Pero Josué no se cayó, Caleb no se cayó. Ellos dijeron, Dios dice la verdad. Ellos hablaron, la tierra es buena. Dios dice la verdad. No he venido para ser derrotado. Por eso dice, es necesario, tome el librito abierto y cómelo. ¿Para qué? ¿Sabes por qué necesitas comer el librito? ¿Sabes por qué necesitas el entendimiento de la palabra de Dios? Porque lo que determina es lo que tú digas. Para que sepas qué hablar. ¿Por qué? Porque en el fin del tiempo la gente estará hablando un lenguaje negativo. Porque la gente estará siendo pesimista. La gente estará hablando de derrota. Y si tú nada más te quedas cruzado los brazos, eres contado con ellos. Lo que marca la diferencia es que tú, ¿cuál es tu posición? Y lo que abunda en el corazón, eso hablará la boca. Si no hay nada en el corazón de victoria, no habrá nada en el lenguaje. En el Antiguo Testamento, Dios dio leyes. Dijo, si una jovencita iba por el campo y aparecía ahí alguien por ahí para violarla, ¿sí? Pero ella daba voces, gritaba, no aceptaba el hecho, ¿sí? Luchaba, y si no había incluso alguien que lo ayude, ¿sí? Pero a la hora de juzgarlo, moría solo el violador, porque ella no aceptó, no colaboró, no cayó. Pero dice, si ella aceptara, si ella no daba voces, también era culpable. ¿Sí? ¿Qué está mostrando Dios? ¿Sí? El violador es el diablo, busca violar su fe, busca quitar la virginidad en su fe, en su alma. No es un ataque natural, es un ataque sobrenatural. Así como se adelantó y le quitó su virginidad a la novia de Adán,
quiere quitarle su virginidad en la palabra de Dios a la novia del postrer Adán. ¿Sí? ¿Cómo? Diciéndole estas cosas negativas, dándole un enfoque errado, mentiroso. La tierra no tragaba a los moradores. Mentiroso, que los gigantes no te podían derrotar. Esos muros, era mentira que esas murallas no lo podías traspasar. Porque 40 años después, ¿qué pasó con las murallas? ¡Ah! Nada más dijeron, murallas abajo. Era mentira que esas murallas no se podían pasar. Dice esos gigantes, los hermanos de Gorea, un solo valiente de David se fue, acabó con ellos. ¿Cómo que no se podía vencer gigantes? Era mentira todo lo que ellos hablaban. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué sucede? Decidieron hablar la mentira y la gente no dijo nada. Algunos decían, bueno, tal vez entre ellos nada más. Pero Josué, Caleb dice eso y hizo callar a la multitud. Caleb dijo lo que yo, mi posición no la mantengo en secreto. Yo quiero que sepan de qué lado estoy. Yo no estoy del lado de los derrotados. Yo no creo que la tierra es mala. Yo no creo que la tierra traga a sus moradores. No creo que el gigante es más valiente que nosotros. Si ellos son mejores, Dios se ha venido por ellos. Creo que podemos con ellos. Pero no ves, como comer pan, dijo Caleb. Cuando Caleb habló, Josué dijo, yo no voy a decir nada, salió a hablar también. Por eso Dios dice, todos van a caer ahí, exceptuando Josué y Caleb. Y el profeta decía, vayan los mensajes del 65, en un 80%. De todos los mensajes, ¿sí? En casi un 80% de los mensajes que predicó en el 65, él dijo, 1 de 1.000.000. Y en un mensaje hasta puso el título, 1 de 1.000.000. Basándose en esto. Antes de irse el profeta nos advirtió 1 de 1.000.000. Habrá millones de gente negativa, con un enfoque negativo, pesimista. Y en esa hora lo que cuenta es lo que tú digas. Por eso dijo, toma el libro, cómelo. ¿Por qué? Es necesario que hables, le dice a Juan. Que profetices. Pueblos, tribus, es necesario que se oiga tu voz, que hay gente, en esa hora hay gente que no son negativos, que hay un Josué, hay un Caleb otra vez, aunque sea 1 de 1.000.000, aunque no sean multitudes, pero lo que marca la diferencia es lo que usted diga. A veces usted dice, mira hermano, mira lo que dicen allá, mira lo que dicen allá, mira lo que dicen. ¿Y tú qué dices? Dios está vigilando lo que usted dice. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Observe, vamos a leer aquí. Vamos a mirar. Como el profeta nos apunta estas cosas aquí. Bien. El mensaje, como estuve con Moisés, estaré contigo. En ese mensaje vamos a encontrar este dato que Dios le da al profeta, ¿sí? El párrafo 7. El párrafo 7. El profeta va a predicar justamente del libro de Josué, capítulo 1.
¿Sí? Párrafo 7. 6 y 7, párrafo 6 y 7. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Párrafo 6 y 7. El profeta empieza a mostrar a Josué. Josué, el que sobrevivió, el que tuvo el lenguaje correcto, para que entre, ¿qué es lo que Dios le dio el secreto a él? Josué dijo, no sé cómo voy a entrar, pero será como comer pan. Y a la hora que va a entrar, Dios viene a Josué y le da el secreto cómo entrar, en el capítulo 1. Entonces el profeta dice aquí, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice el párrafo 6. Desde el 6 vamos a leer. Luego noté que en mi mensaje de anoche el Señor me permitió escoger a Moisés. Y en esta mañana es sobre Moisés y su sucesor, Josué. Y la escritura que estoy para abordar esta mañana es concerniente a Moisés y a Josué. Y esta escritura, Josué, el primer capítulo, siempre ha sido una escritura muy sobresaliente. Nunca prediqué sobre ella en mi vida. Y lo voy a intentar esta mañana. Pero hace como unos 2 años, yo vi la Biblia en el cuarto descender. Ese profeta dice, vio una visión y vio que la Biblia descendía. Sí, vio la Biblia descender, dice, en el cuarto. Y posarse donde yo estaba. Y luego dice, una mano de arriba descendió y abrió las páginas de la Biblia. Y las abrió y señaló Josué el capítulo 1, yendo despacio del 1 al versículo 9. Y se detuvo. Yo estaba esperando que llegara la hora cuando Dios quisiera que yo predique esto. ¿Sí? Y cuando él predica esto, miremos rápidamente, en el párrafo 201 del mismo mensaje, se encarga de predicar de la comisión que Dios le dio a Josué. Al final ya del mensaje, el párrafo 201, dice esto. Dice, yo no supe lo que era el resto de ello, pero la hora ha llegado. La hora ha llegado cuando yo he visto la mano descender, dice ahí en Josué. Él dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es el versículo 5, Josué 1:5. Yo creo en esta mañana, de ahora en adelante, desde este día, en adelante yo le sirvo a Dios en mi comisión. Se les dice, Dios me ha dado una comisión y yo lo voy a servir ahí. Párrafo 207. Párrafo 207. Escuche esto. Dice, Señor, perdona mis pecados. No, está orándose. Perdona mis pecados, Señor, por desobedecerte. Yo no sabía más qué hacer. Sí lo sabía, Señor, pero no me había sido revelado y hecho claro a mí. Ahora sí lo es. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé mi comisión. Y nunca dejaré que esta palabra sea parte de mi boca, ni de día ni de noche. ¿Qué es? El versículo 8. Nunca dejes que esta palabra sea parte de tu boca, ni de día ni de noche. ¿Sí? Aleluya. Porque el profeta dice, la intención de Dios bajo el 7º sello, para que la gente entre a ser parte del reino de Él, es que trabajen tanto con la palabra de Dios hasta que esté en su boca. Solamente estará en su boca lo que está en su corazón. Jesús vino y reveló ese secreto. Por eso dijo, una vez que Juan come el librito, ahora sí, profetiza. ¿Sí? Es necesario que profetice, pueblo, tribu. Por eso el profeta Jesús dice, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones solo por testimonio. O sea, en otras palabras, habrá gente que mostrarán la evidencia de que no están siguiendo una religión ni hombres, pero la palabra de Dios. Escuche eso, ¿ves? Es un trabajo. Entonces, cuando miramos estas escrituras y que Dios lo vemos en la Biblia, ¿sí? Lo que marcó la diferencia no era si habían salido de Egipto, todos habían salido. Lo que marca la diferencia no es si nosotros hemos salido de la denominación y no es si estamos, piénselo, ellos estaban bajo el mensaje de Moisés. Ellos no eran gente de la denominación, eran gente del mensaje, del profeta, de la hora. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Quién, sí, está influenciándonos en nuestra conversación, en nuestro lenguaje? Lo que hablamos de la palabra de Dios era lo que ellos hablaban de la tierra. ¿Sí? Lo que marca la diferencia no es que habían salido de Egipto, ni que estén bajo el mensaje. Todos estaban bajo el mensaje, todos estaban bajo el profeta de la hora. Todos habían cruzado el Mar Rojo, todos comían maná del cielo, todos estaban bajo la columna de fuego. ¿Sí? Todos tenían los eventos sobrenaturales que había pasado. Pero por lo que Dios está escogiendo es por lo que ellos están hablando. ¿Qué está seleccionando Dios? Su lenguaje. Por eso es determinante esto, por eso estamos mostrando cuál es el secreto, qué es lo que pasa, cómo es que los reinos de este mundo serán tomados por Cristo. Es de gente que ha decidido, ¿sí?, saber hablar que a Dios le agrade.
Y ese es un trabajo. ¿Sí? Ese es un trabajo. Por eso recuerde eso. Yo voy a mostrarle más escenas aquí en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Jueces. Ellos en toda la Biblia la misma escena. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Dice así. Cuando Dios le aparece en el capítulo 7, le aparece al capítulo 6 a Gedeón, luego le dice a Gedeón, quiero que libertes a mi pueblo de Israel. Dice el versículo 1, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces Dios dice, yo no les voy a dar la victoria. ¿Por qué? Ellos no confían en la palabra de Dios, confían en sí mismos. Nosotros lo hemos hecho. Por eso son muchos. Haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo que el que tema y se estremezca, ahí está. Diles, el que tema, el que se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. 32,000 soldados contra 120,000 madianitas. Dios le dice que son muchos. 30,000 para 120, ellos son muchos. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Hay cobardes ahí, hay miedosos. Dios está mostrando qué clase de gente quiere. Por eso nuestras palabras, hermanos, a veces cuando le critican a usted, ahí sí son bien llenas de ánimo para defendernos, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios y de una vida cristiana correcta, a veces hasta nos hacemos los distraídos. ¿Sí? Cobardía para alardear del plan de Dios, para, ¿sí?, defender impetuosamente el plan de Dios. Y son cobardes. Diles, ¿sí?, que se vayan. Entonces Josué pensó, bueno, ¿sabe qué, hermano? La batalla va a ser dura. Póngase al espejo, tal vez, miren sus brazos, tal vez uno de ellos ya no lo tengan mañana. ¿Sí? O tal vez despídase de sus hogares porque tal vez no regresen. Cuando empezó a hablar de eso, 22,000 se fueron. Siguiente cosa. Quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. El profeta dice, el agua siempre es la palabra. Siempre el agua es la palabra. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, lavados en el agua de la palabra. Llévalos a las aguas, de ahí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. ¿Se da cuenta quién va a escoger ahí? No Josué ni ellos. El deseo de ellos era ir a la guerra. No se van con los cobardes. Ya no son cobardes ya. ¿Sí? Ya no son miedosos. Quieren ir a la guerra. Son 10,000 y no se asustan ante 130,000 madianitas, ante 120,000 madianitas. ¿Sí? No son cobardes, quieren ir, pero ni siquiera eso vale. Dice Dios, yo voy a escoger. ¿Se da cuenta? Muchos son llamados, pocos escogidos. No es si estamos en el mensaje, es si Dios nos está vigilando para pasarnos al proceso final de llamados a escogidos. Y Dios le dice a Gedeón, ¿sí? Está bien, ellos quieren ganar la guerra, ellos quieren ser mis soldados, ¿sí? Pero ahora llévalo ¿a dónde? A las aguas. Yo voy a escoger. Cuando Dios escoge, ¿sí?, siempre escoge de acuerdo a la actitud de la persona con su palabra. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso lo dice, llévalo a las aguas. Del que yo te diga, vaya contigo, va. El que te diga que no, él no irá. Dice, entonces el pueblo
Entonces llevó el pueblo a las aguas. Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Esto parece una historia, pero estos son misterios que revelan la forma en la que Dios va a escoger su pueblo. Porque el Mesías va a tener su reino, el reino de la piedra cortada sin mano, el reino del séptimo sello, el reino del rapto. Pero ¿qué gente? Esa gente lo va a escoger él. No basta que la gente quiera ir. Si usted lo pregunta a la gente, todos quieren irse en el rapto. Si lo pregunta a estos soldados, quieren ir a la guerra. Dios dice, no es si ellos quieren ir, yo voy a escoger. Y solo 300 pasaron la prueba. Solo 300 Dios escogió. ¿Por qué? Dice, unos se doblaron las rodillas, quedaron fuera. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Escuche esto. Vamos a leer aquí. En el mensaje de la predicación de las edades. Es en la predicación de las edades, el párrafo, la edad de Pérgamo, no en el libro de las edades de la iglesia, sino cuando predicó el sermón. ¿Sí? Los que tienen el libro es el libro Lela de la revelación de Jesucristo. En la edad de Pérgamo, el párrafo 36. El párrafo 36 dice, en la edad de Pérgamo, ¿ustedes saben por qué me gusta estar de pie y orar? Jesús dijo, cuando estéis de pie, dice, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces perdonaos los unos a los otros. ¿Ven ustedes? Luego Gedeón escogió una vez a su ejército, por los que se agacharon e inclinaron y lamieron el agua, o los que estuvieron de pie y tomaron el agua. Por eso dice Dios, le dijo, llévalos a las aguas, ¿no? ¿Qué símbolos que Dios usa? Entonces la gente dice, se inclinaba, tomaba el agua y llevaba, ¿no? Con las manos el agua a la boca. Pero los demás, de rodillas, y se lanzaron a tomar agua. Y yo dije, todos los que se arrodillaron fuera. Y los que no se arrodillaron, vamos. ¿Por qué? El profeta dice, miren cómo Gedeón escogió su ejército. Por lo que se agacharon y se inclinaron y lamieron el agua. Y los que estuvieron de pie y tomaron el agua. ¿Ven ustedes? Así que los que cayeron, ¿sí? Los que se arrodillaron, dice, es porque se habían estado postrando ante ídolos. Observen. Entonces la gente, ve usted, dice, en la religión idolátrica, ¿sí? El pensamiento de orar, simplemente cada vez que te dicen orar, en tu mente estás de rodillas. Pero en la vida cristiana no siempre orar es de rodillas. De repente yo estaba sentado en mi carro, estaba orando, estaba acostado, mis manos así, estaba orando. Y preguntándole a Dios cómo es al otro lado de la cortina del tiempo, con mis manos detrás de mi cabeza. Dios me dijo, ¿qué quieres conocer al otro lado? Vamos. Quedó mi cuerpo ahí. Sí, estaba conduciendo mi carro, estaba orando. Pero en el mundo de la religión pagana, oración es solo de rodillas. Y cada vez que Israel caía, dice, ante esa religión errada, ¿sí? Ahora también encontramos a Elías postrado de rodillas, pero no es de acuerdo a lo como tú quieras hacerlo. No es una regla, ¿sí? Pero en el paganismo, eso sí, oración es solo de rodillas.
El profeta dice, ¿por qué la gente que se dobló la rodilla, Dios lo dejó fuera? La Biblia no nos dice eso, pero viene el profeta y nos dice. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces el profeta dice, ¿por qué ellos no escogieron? Porque ellos se habían estado postrando ante ídolos. Y él sabía que ellos no eran súbditos que deberían ir. Así que ellos estaban, dice, de pie, con sus ojos vigilando todo el tiempo. ¿Sí? Ellos fueron escogidos. Entonces recuerde eso. Al final Dios dijo, este va y este no va. Ambos toman el agua. Pero a la hora de tomar agua mezclan su religión de la que han salido. Han salido de la religión. Dice, vamos a servir a Dios. Josué, Gedeón los llama. Vamos a servir a Dios. Y dicen, sí, vamos a servir a Dios. Vamos al agua. Van al agua, que es la palabra, pero con las costumbres paganas, con su misma doctrina vieja, con su cuero viejo, con su forma de adorar vieja. Salen de la denominación sale de ellos. Y Dios dijo, esos no van, porque siguen todavía con su costumbre que han aprendido del paganismo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso recuerde eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? Era lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Nadie sabía, porque la gente decía, yo ahora creo la palabra. ¿Sí? Yo ahora estoy siguiendo a Gedeón. ¿Sí? Yo ahora quiero ser fiel a Dios. Yo ahora quiero pelear las batallas del Señor. Y ellos decían eso. Pero Dios dijo, no. ¿Por qué? Llévalo al agua. A ver, ¿cómo van a tomar el agua? El agua siempre es la palabra de Dios. Vas a tomar la palabra, pero mezclándolo. Oh, la letra mata. ¿Dónde el profeta enseñó eso? ¿De dónde enseñó eso? Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Hay que ir al culto y hay que postrarse ahí, a orar en la iglesia. Hermano, ese es ABC. Jesús dijo, el que ora en público es un hipócrita que ya se la va a arreglar con Dios. Cierra tu puerta, dijo. Anda en tu padre que te es secreto. ¿Sí? Y todavía cuando alguien me decía, no, el profeta enseñó. El culto empieza con la gente yendo ahí a orar adelante. ¿Sí? Ante el altar. Observe. Solamente para mostrarles ese detalle. Ese es el mensaje. Paradoja del 10 de diciembre del 61. Por eso le digo, en este momento nosotros es importante, Dios está vigilando, si usted es cristiano, de ahí en adelante le vigila. ¿Cómo habla usted que debe hacerse las cosas? ¿Sí? ¿Cómo hace las cosas? Es cristiano, pero ¿cómo hace las cosas que desenvuelve como cristiano? ¿No? ¿Qué cree? Dios está vigilando eso, el párrafo 32 dice. Yo iba a traer una historia, solo para tratar de corregirlo algo que he dicho. Todavía hay alguien que no lo capta. Es con respecto a altares en la iglesia. Alguien dijo, el hermano Branham no cree en un altar en la iglesia. Yo sí creo en un altar en la iglesia. ¿Ven? Pero los altares no eran el lugar en donde la gente viene a orar. ¿Se da cuenta? Los altares no es un lugar donde la gente viene a orarse, porque nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia, no hay tal cosa. No existe. ¿En dónde en la Biblia la gente tenía que ir allá a doblar sus rodillas ante un altar? Pero en el paganismo siempre fue así. Te ponen el ídolo y ahí tienes que ir tú. Entonces el profeta dice, ¿por qué no debe hacerse? Porque nunca en la Biblia eso hay. Dice, y yo deseo traerles, y lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en la iglesia, porque caer postrado ante un altar es una forma pagana de adoración y no es una idea cristiana en lo absoluto. Por eso dijo Gedeón, la gente quiere ir, hazlo que tomen agua. Se doblaron la rodilla. Hazlo que vayan al culto, lo primero que van a los altares. Y la gente estoy orando a Dios, hermanos. Dios vino a enseñarnos cómo hacer las cosas. Por eso dice, Dios va a tener un reino con gente, pero gente que ha decidido tomar el librito y comerlo. En otras palabras, conocer lo que Dios dice, cómo debe hacerse las cosas. ¿Se da cuenta? Recuerde eso. Por eso nosotros venimos a examinar las cosas que supuestamente sabemos, pero con la palabra de Dios y el mensaje. Usted no puede confiar en lo que yo digo, yo no puedo confiar en lo que usted dice, ni ningún hombre, porque la fe está basada en la palabra de Dios. Sí, Dios rico en misericordia nos ha provisto el entendimiento por la vía de cumplir su promesa, enviando su mensaje.
Pero nos toca a nosotros trabajar para saber cómo hacer las cosas. ¿Sí? Por eso le digo, es tan importante que usted conozca la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje es la revelación de la Biblia. ¿Sí? El mensaje es la interpretación que Dios dio de su palabra. Porque la gente dio interpretaciones erradas, los teólogos dieron interpretación errada hasta de Mateo 28. Pero Dios vino, dijo, Dios es su propio intérprete, Él interpretó su palabra. Entonces no podemos leer, conocemos la Biblia y luego tomamos el mensaje para saber a dónde se refiere. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, dice aquí, ¿qué es lo que marcó la diferencia? Dios dijo, yo voy a escoger. ¿Por qué los escoge? A ver cómo van a tomar el agua. Entonces, a ver si van a tomar el agua y no van a mezclar su religión. Pero ¿qué hace la gente? Lee la palabra de Dios, toma la palabra de Dios, pero a la misma vez sigue con su religión, con su costumbre. Piénselo. Dios dijo, esos no valen para mí. No importa, de 10,000, aunque sea vayas en 9,700. Solo se quedaron 300. Dios está mostrando que la escogencia final lo hace Él. Y Él va a escogerlo con respecto a la palabra de Dios. Por eso que a usted y a mí nos conviene trabajar para conocer la palabra de Dios. Hombres aparecerán diciendo que son enviados de Dios. ¿Sí? El peligro más grande está en el púlpito, los predicadores, está en los que dicen ser maestros. Usted nunca confía en el hombre. Examínelo. ¿Sí? Por eso es lo primero que un predicador tiene que decirles eso. ¿Sí? Que usted tiene que examinar si es que realmente él está correcto. Por eso cuando nosotros empezamos a predicar, yo veía a los hermanos, las hermanas, a veces algunos hermanos a veces estaban durmiendo y se despertaban, amén, amén, y bastante bulla. El otro que también se despertaba con el grito, amén, 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 unos gritos por todos lados. Pero uno sabía, ¿qué amén? Ese amén no vale. Ellos solamente son un amén religioso. Ellos no están entendiendo, no están oyendo. Y el otro, amén, amén. Si yo sé que él no conoce la escritura, no, de que este es un engaño. Si la gente no conoce la palabra de Dios, ¿a qué le dice amén? Es que trabajemos para que la gente conozca la palabra de Dios y no pierda su tiempo. ¿Sí? Empezamos a trabajar en ello. Por eso le digo, ¿de qué se trata? De un entendimiento. ¿Sí? De cómo hacer las cosas. Dios está escogiendo entonces, con respecto a lo que la gente hace con su palabra. Ya pues en los días de Gedeón, cómo se comportaban ante el agua. ¿Por qué? Porque vuelvo a leer aquí el libro de Romanos. Capítulo 7. Decía, ignoráis, hermanos, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que no conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ésta vive. ¿Sí? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿de qué se trata? Dice Pablo, habla esta escritura y la presenta como matrimonio. Dice, por ejemplo, dice, se separó la pareja, pero no pueden casarse si todavía está vivo el cónyuge. ¿Sí? La única manera de que ella está libre es cuando el cónyuge muere. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando Pablo de estas cosas? Voy a leerles en el mensaje. La unión invisible. Para ver estos detalles, ¿sí?
Ese en el mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo. Voy a leer el párrafo. Vamos a leer rápidamente aquí para mirar cómo el profeta nos interpreta justamente esta escritura de Romanos, ¿sí? El párrafo 23. Párrafo 23, el profeta lee el Romanos capítulo 7. En el párrafo 24 nos dice: amado Dios, acabamos de leer lo que creemos en la sagrada palabra de Dios. Y eso es lo que estamos creyendo, que ni una jota ni una tilde de ninguna manera pasará de esto hasta que todo sea cumplido. Creemos que nuestro Señor lo dijo, así en Apocalipsis 22. Cualquiera que quitare una palabra de ella o añadir una palabra de ella, su parte será quitada del libro de la vida. ¿Sí? Entonces él ora de esta manera. Entonces vamos a avanzar aquí al párrafo 34. Pablo aquí está dando una ilustración en nuestras escrituras acerca de la ley y la gracia, ilustrándola como el matrimonio y divorcio. Escasamente se predica sobre este pasaje, es porque más o menos se relaciona como a matrimonio y divorcio, pero también se relaciona a una porción más grande del matrimonio y divorcio, de cómo él está tratando de poner en orden aquí, como una iglesia. Ya no podemos estar casados con el mundo y con Cristo al mismo tiempo. Observe cómo el profeta nos dice que esta escritura, que aparentemente está hablando de un marido y una mujer, el profeta dice, en realidad nos está hablando de nuestra relación de Cristo y su iglesia. ¿Sí? Recuerde eso. El profeta nos dice que nosotros, por naturaleza, hemos nacido conectados al mundo, conectados al pecado. El marido viejo, ¿sí?, es el mundo, es el diablo. Entonces dice, no puede Cristo aceptar una relación con nosotros mientras tengamos un marido vivo. Él sería adúltero. La única manera de que esa mujer pueda aceptar un nuevo marido, ¿sí?, es que el marido viejo muera. Dios tipificó ese cuadro en todos los tipos. Observe a Ruth. ¿Sí? Ruth tenía a su marido, Malón. ¿Sí? Una vez que Malón murió, vos podías aceptarlo. Vos es tipo de Cristo. Todas las mujeres que tipificaron la novia, primero estaban en una relación errada antes. Volvió el marido viejo, entonces vino el verdadero, que era tipo de Cristo. Y eso hablaba de cómo el creyente iba a estar casado en su mundo de su alma, en su mundo interior, con el enemigo. Como dice Pablo, por naturaleza éramos hijos de ira bajo la potestad del príncipe del aire. Mírelo a Abigail. ¿Quién era su marido? Nabal. La Biblia dice que era un hombre, ve usted, torpe, un hombre insensato. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? La decisión de ella de honrar a David, simplemente dice, murió Nabal. Entonces recién ahora ella pudo entrar a ser la esposa de David. ¿Se da cuenta? Entonces encontramos igual a Rahab, dice, una prostituta, una ramera, pero murió todo eso en Jericó, ahora ella pudo entrar a ser la esposa de Salmón, el capitán de las huestes del Señor. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? ¿Cómo el profeta nos interpreta estas cosas? Vamos a leer eso en el mismo mensaje, el párrafo 268. 268. Porque cuando nosotros nacemos, dice, nacemos en cuanto al ver de Dios, conectados, casados con el enemigo. Entonces el párrafo 268 dice, la primera boda de ustedes fue anulada. Párrafo 268, ¿sí? La primera boda de ustedes fue anulada. Ustedes nunca lo hicieron en primer lugar. ¿Por qué? Porque solamente hay una cosa que lo podía hacer. Eso sería Dios descendiendo. Él mismo tomó el lugar de ustedes en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo. Y los lavó por el agua.
el lavacro del agua de la palabra, no la denominación. La palabra los lavó a ustedes. ¿Sí? Entonces el profeta dice, ¿de qué se trata esa conexión con el mundo? De nuestro entendimiento siendo manchado. ¿Sí? Por eso dice ellos, vamos a ser soldados del Señor, pero a la hora de ir a tomar el agua, de rodillas, fuera de aquí. ¿Te das cuenta? El otro dijo, muy bien, a la fiesta de bodas. ¿Sí? Todos a la fiesta de bodas, cada uno debería pasar por la puerta y recibir su vestimenta de bodas. Cuando vino el padre de familia, a ver, dijo, listo, va a empezar mi fiesta, pero quiero revisar a los invitados. Cuando revisó, dijo, tú no tienes vestimenta de bodas. ¿Por qué? Dice, enmudeció, porque él sabía que debería tenerlo. Dijo, no hay problema, sin vestimenta entro. Sáquenlo y botenlo afuera. Dios está mostrando, y ahí Jesús dice, muchos llamados, pocos escogidos. Dios está mostrando que a través del llamado de Gedeón, muchos vinieron, pero la escogencia final lo hizo Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso. No es si nosotros nos sentimos bien, no es si la gente nos dice que estamos bien, es que Dios va a tomar su decisión con respecto a lo que usted haga. Y estamos mostrando en la Biblia lo que determina es qué dice usted de la palabra de Dios y qué hace usted con ella. ¿Qué debería hacer Juan bajo el séptimo sello? Tomar eso y comerlo. ¿Sí? Ocupar su tiempo en ello. ¿Sí? Entonces el profeta dice aquí, la única manera de usted ser divorciado tiene que ser lavado de toda esa suciedad. Estamos casados con la suciedad, con la mentira, con todo lo errado. Solo hay una cosa que puede lavarnos, dice, y es la palabra de Dios. Puede lavarnos, sacar fuera de escena ese marido viejo. ¿Sabe Abigail? Su marido estaba bien saludable, Nabal, el hombre insensato, fuerte, bien atrevido con David. Dijo, cada siervo huye de su señor. ¿Quién es ese hijo de Isaí? Lo insultó a David. Pero cuando Abigail decidió honrar a David, decidió proveer para David, David es tipo de Cristo, dice. ¿Qué sucede? Se acabó la fuerza de Nabal. Cuando el creyente decide honrar la palabra de Dios, porque el real Cristo es la palabra de Dios. Cuando usted decide honrar la palabra de Dios, empieza el mal líder, el mal marido empieza a debilitarse, a tal punto que murió Nabal. Y ella terminó en el palacio reinando con David. ¿Sí? Porque eso, hay un secreto y hay un poder cuando el creyente toma la decisión de dar importancia a lo que Dios ha hecho en este día. ¿Qué ha hecho Dios? Ha enviado su palabra. No lo deje que se quede en cintas, no lo deje que se quede en folletos. Trabaje y llévelo a su corazón. Escuche esto. Dice aquí, ¿cómo Dios lo lava? En el lavacro del agua de la palabra. No la denominación, la palabra nos lava a ustedes. Pero si ustedes, dice, no permanecen en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? Correcto. Por eso el título, el profeta pone la unión invisible de la novia de Cristo. No es una unión visible, pero es una unión invisible. Dice. Pero ¿cómo va a lograrse? La novia tiene que lavarse de la suciedad que tiene. Está casada y unida a la suciedad, a la inmundicia, a la mentira, a las tinieblas. Solo hay un poder que lo puede librar. Si se lava con la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a lavarse? Dice, ¿cómo el agua va a lavarlo? Si ustedes no permanecen en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? Si no lo hacen, todavía están manchados como estaba Eva, manchada. ¿Qué mensaje? ¿Se da cuenta? El mensaje fue enviado para que lo lave a usted, no para que se quede en folleto. El mensaje fue a buscarlo a usted para lavarlo, no para meterle en una iglesia y siervos de hombres. El mensaje vino para decirte, mira, sal de ahí para lavarte. Por eso Jesús cuando sacó a la gente, a sus discípulos, dijo, sígueme. ¿Qué están siguiendo ellos? La palabra de Dios. Y cuando Jesús terminó, dijo, vosotros estáis limpios. ¿Por qué? San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice San Juan capítulo 15. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, escuche esto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Los apóstoles tenían que pasar su proceso de limpieza, porque ellos habían oído a fariseos, a saduceos, a Caifás, a Gamaliel, a todos. Esa doctrina errada los manchó. Puede que usted lave su camisa, lave su ropa y lave de acciones erradas su cuerpo. Pero Jesús dijo, por dentro estáis sucios. Seguían con dogmas, con doctrinas. Entonces Jesús dijo, lo único que le lava de todas esas cosas que usted tiene en su mundo interior, la palabra de Dios.
Porque Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Dios no cambia su plan, porque este mensaje vino para traer de regreso a la fe de los hijos hacia la fe de los padres. ¿Quiénes eran los padres de esa iglesia apostólica? ¿Quién la levantó? Jesucristo. ¿Cómo la levantó? Lavándolos primero con la palabra de Dios. Ellos empezaron a caminar con la palabra de Dios. Todos los días. Iban en el camino al acostarse, a levantarse, a cada momento tenían la palabra de Dios por 3 años y medio. ¿Por qué lo necesitaban? Para ser lavados. Por eso el profeta dice, tu unión matrimonial errada nunca va a dejar de ser, salvo, porque ese matrimonio es con la mentira, es con la suciedad, con las tinieblas. ¿Sí? ¿Quién lo saca fuera de las tinieblas? La luz. ¿Qué saca fuera de escena la suciedad? El agua de la palabra. ¿Qué saca fuera de escena la muerte? La vida. Todo. La palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios es el agua, la palabra de Dios es la vida, la palabra de Dios es el verdadero alimento. Y usted necesita trabajar, tanto con la Biblia como con el mensaje. Eso es más allá de que si le condecoran o no le condecoran, si le insultan, si lo aplauden. Eso es entre usted, es la única oportunidad que usted tiene hoy. No deje que los días pasen, porque si usted no es lavado, Dios nunca se unirá a usted, porque él sería un adúltero mientras haya un marido viejo, vivo, ¿sí? Mientras la ignorancia esté viva, las tinieblas, los deseos, las codicias cerradas. ¿Quién nos va a sacar de esa sociedad? La palabra de Dios. Pero dice el profeta, pero ¿cómo usted va a ser lavado si no permanece constantemente en la palabra? Por eso, Juan, toma, ¿quieres irte en el rapto? Aquí está lo que necesitas para irte en el rapto. Toma la palabra y cómelo. ¿Para qué? Para que te lave. Y una vez que te lava, entonces te unge. El Espíritu Santo no va a venir un vaso sucio. La iglesia no le puede lavar. Usted no se puede limpiar. Que deje de hacer las cosas cerradas, no lo van a lavar. ¿Sí? La suciedad no solamente es la historial que usted tiene por dentro, la cosa está manchada. Por eso Jesús dijo, no te vale nada que laves el vaso por fuera, lava por dentro. Y por dentro no lo va a limpiar la iglesia ningún hombre. ¿Sí? Solo hay un medio que Dios envió para lavarnos, la palabra de Dios. Por el profeta dice, ¿cómo se tomará lugar esa unión invisible de la novia con Cristo? ¿Cómo? Primero porque ella tiene que lavarse. Él no va a tomar una novia sucia. Primero, ¿qué hace? Pagó el precio, ¿para qué? Para que sea lavada. Por eso, ¿qué dice Pablo? Lo mismo. ¿Sí? Por eso Jesús murió, ¿para qué? Para que la novia sea lavada en el agua de la palabra. ¿Con qué fin? De que sea una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Entonces, ¿de qué se trata? El reino que va a permanecer es el reino de gente que acepta pasar el proceso para que Dios vive en ellos. ¿Sabe por qué? Porque solo Él tiene vida eterna. Y si nosotros vamos a tener vida eterna, es que Él nos la dé. Pero para darnos de su vida, tenemos que ser limpiados primero. La vida de Él no puede ponerlo en vasos sucios. No puede ponerlo en un matrimonio mientras Malón no moría, ella no podía beneficiarse de un nuevo matrimonio que era vos. Mientras no moría Nabal, ella no podía entrar en matrimonio con David. Y así sucesivamente. Por eso el profeta nos dice que mientras no morimos a ese matrimonio viejo, Cristo no puede irse con nosotros, porque iría contra su propia ley. Dice, si ella se une a otro marido estando vivo, por eso mire, ellos que querían ir a la batalla, pero estaba vivo todavía estaba dentro de ellos la costumbre de adoración pagana. Se arrodillaron a tomar el agua, Dios dijo, fuera de aquí. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros, si tenemos, piénselo, si nosotros tenemos esa costumbre católica de tener tantos ídolos, pues no nos va a parecer raro que amontonemos las fotos del profeta por acá, ¿no? Ahorita son fotos, si el tiempo pasa van a ser imágenes ya, tal vez de madera, tal vez de piedra, tal vez de metal, porque el mal no se detiene. ¿Se da cuenta? Pero el énfasis es en el mensaje. ¿Sí? No nos llamó Dios a ser idólatras, sino hay que lavarnos de esa idolatría. Y hay que adorar al que se debe adorar. ¿Quién? La palabra de Dios. Dios envió su palabra. ¿Sí? Por eso dice, los reinos de este mundo pasan a ser los reinos de Cristo, por la 7ª trompeta. ¿De qué manera? Es
por la relación del creyente con la palabra de Dios. Tome el librito abierto y cómelo. Cuando ellos hablaron mal de la tierra, ¿sí? Murieron. Cuando nosotros hablamos mal, no queremos ir a la palabra de Dios, porque no querían ir a su tierra, su heredad era Canaán, su tierra. De nosotros, la heredad que Dios nos da es la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién nos dio? La palabra en forma humana, el verbo encarnado. ¿Sí? Pero si no queremos la palabra de Dios en nuestro corazón, puede que lo reciba en su casa de ladrillo, ¿sí? Puede que lo reciba y lo guarde en su biblioteca, en libros, en cintas. Pero el secreto es que usted lo reciba y lo guarde en su corazón. Amén. Para que lo lave, para que lo limpie. Entonces habrá una unión con Cristo, ¿sí? Bueno, nos hemos pasado bastante el tiempo, ¿sí? Pero queríamos en estos puntos para que usted entienda el propósito por el cual nosotros nos conviene luchar. Dios ha hecho su parte. Ha muerto en la cruz, ha pagado el precio, ha abierto los 7 sellos, envió su mensajero, te ha traducido el mensaje, se ha traducido la Biblia. Todo lo tiene usted para lograr ser parte del reino del Mesías, ser parte del rapto. Pero hay que caminar esa caminata que caminó Juan. ¿Sí? Vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga, hermanos. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesús, tu palabra, Señor, es nuestra necesidad. Ella, Señor, puede abrirnos nuestra visión. Ella es el colirio que necesita nuestra visión. Ella, Señor, es el pan que nutre nuestra alma para fortalecernos y ser, Señor, bien animados en avanzar hacia la promesa que nos asignas. Es mejor que vitaminas, mejor que cualquier alimento o suplemento alimenticio, Señor. Es tu palabra que fortalece y hace robusta nuestra fe, Señor. Gracias por ella, Padre. Gracias también porque estamos encontrándonos con nuestros hermanos aquí, creyentes, Señor, en los cuales tu palabra está siendo recibida en sus corazones. Y mientras nos permites estar en este pequeño tiempo de compañerismo, ayúdanos, Señor, a centrarnos tanto, Señor, en esas verdades gloriosas, que al regresar a nuestros lugares, cada uno sepa, Señor, y sea testigo de que tu palabra no va a volver vacía, de que tu palabra no solo va a quedarse en discos y en folletos, está siendo bienvenida en el corazón de creyentes. Que el tipo que es Juan, que se comió el libro, sí va a cumplirse, Señor, esa profecía. Si habrá gente que empieza a comer tu palabra, Señor, el pan de vida que tú has enviado. Como tú dijiste, que solo el que te come tendrá vida. Y esa es tu palabra, Señor. Es que gracias por ella, Padre. Gracias por estar en este lugar con otros hermanos. Que cada uno, Señor, determine en su corazón realmente tomar en cuenta tu plan, no su idea, no su sentir, ni la idea de iglesia. Tu plan, Señor, ya escrito en tu palabra. Y definitivamente a ti es al que tenemos que dar cuenta. ¿Qué tenemos que dar cuenta al hombre? Pero es a ti, Señor, por cuanto tú has pagado el precio. Tú eres el único, Señor, que nos ama de verdad y le interesa nuestra vida y le interesa nuestra redención, porque tienes con qué redimirnos. Le interesa nuestra libertad porque tienes cómo darnos libertad, Padre. Y lo has hecho, Señor. Y si es que eres tú, Señor, el centro de nuestro amor, de nuestro interés, nuestra expectativa y de nuestra adoración. Por lo tanto, Señor, queremos prestar atención a lo que tú dijiste. Si me amáis, mi palabra guardarás. Y si es que queremos, Señor, tomar en cuenta tu palabra y trabajar con ella. En el nombre de Jesucristo, a ello nos encomendamos, diciéndote gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Vamos a cortar para que los hermanos pongan un canto. La venida del Hijo
lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé, hacia el monte más alto, al monte de Ararat, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos llevará. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé, hacia el monte más alto, al monte de Ararat, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos llevará. Es el gran tiempo del atardecer, con la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Y este es el gran tiempo del atardecer. Con la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé, hacia el monte más alto, al monte de Ararat, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos llevará. Oh,
estatura de un varón perfecto nos llevará. A la estatura de un varón perfecto nos llevará. A la estatura de un varón perfecto nos llevará.